Bien, ayer estábamos revisando lo referente al artículo tercero que se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y veíamos lo más importante acerca de este artículo. El día de hoy vamos a revisar de manera completa pues este apartado de la Constitución, el artículo tercero, y vamos a ver qué es lo que dice. En el artículo tercero nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado, es decir, la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, van a impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Estos niveles son los que comprenden el sistema educativo nacional. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la educación media superior serán obligatorios. En este caso, la palabra esta se refiere a la educación básica que contempla pues esos niveles, junto con la educación media superior van a ser esta educación pues obligatoria. ¿Obligatoria para quién? Para los padres de familia y para los alumnos. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directiva o de supervisión y corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento
y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto mantendrá por completo ajena cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación de patrimonio histórico y cultural. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos con base en el principio de accesibilidad. Se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social.
Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Y será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Toda la educación que el Estado impartirá será gratuita. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º, y obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, administrarán su patrimonio, las relaciones laborales, tanto las del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecer los criterios que deben de cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación,
Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Y generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que les permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas, federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la junta directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en el encargo 5 años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integren la junta directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título cuarto de esta Constitución. El organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. Y la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Entonces, eso es lo que menciona el artículo tercero en el documento original. Ayer estábamos viendo ya el resumen de este documento donde nos dice que el artículo tercero en él nos van a hablar pues acerca de este derecho y que toda persona tiene derecho a la educación. La obligación del Estado de garantizar e impartir
estos distintos niveles que conforman el sistema educativo nacional va a ser del Estado, es decir, la Federación, los estados, Ciudad de México y municipios. Los niveles educativos que existen dentro del sistema educativo nacional es educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación básica contempla los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y la educación obligatoria va a contemplar educación básica y educación media superior. Esta educación obligatoria va a ser para los padres, madres o tutores de mandar a sus hijos a las escuelas a que reciban esta educación de estos diferentes niveles y de los alumnos de que ellos reciban esta educación. En el caso de la educación superior, va a ser obligatoria en términos de la fracción 10. ¿Qué dice la fracción 10? Que el Estado tiene la obligación de garantizar, de impartir este tipo de educación superior. Y vamos a tener también que la educación inicial se considera un derecho de la niñez, que el Estado tiene que concientizar sobre su importancia. ¿Cuáles van a ser los principios de la educación? Son seis. El primero es educación obligatoria, el segundo es educación universal, el tercero es educación inclusiva, el cuarto es educación pública, el quinto educación gratuita y el sexto es educación laica. Ahorita nos mencionaban dentro del documento a qué se refiere cada una. Y el respeto a la dignidad va a encontrarse dentro de este derecho, donde nos dice que va a estar basado en los derechos humanos, la igualdad sustantiva, el desarrollo armónico, el amor a la patria, la cultura de la paz y la solidaridad internacional. En lo que van a centrarse absolutamente todas las leyes, todos los documentos y estos derechos va a ser en el interés superior de la niñez o en el interés superior del menor, en el cual nosotros como docentes, al igual que el Estado, se tiene que preocupar por darles prioridad en el acceso, permanencia y participación de estos servicios educativos. El rol de los maestros es que son fundamentales en esta educación y en la transformación social para que los alumnos adquieran pues esos aprendizajes significativos, ese desarrollo integral y puedan tener pues acceso a los conocimientos para que hagan pues esta transformación social junto con sus alumnos, para que ellos salgan con un perfil de las características de un buen ciudadano, de un buen alumno que pueda concluir con su educación obligatoria, si se puede, que pueda continuar con la educación superior y si no, pues que entre al mundo laboral, pero que tenga las habilidades, los conocimientos, las herramientas, actitudes y aptitudes, valores y demás que le permitan conseguir un trabajo, conservarlo, ascender en él o en caso de que no quiera eso el alumno, pues que ellos puedan ser emprendedores, que tengan un oficio o pues que más adelante busquen a lo mejor una nueva alternativa de trabajo. La capacitación que nosotros tenemos como docentes, pues esta nos los está dando UCICAM y también nos lo tiene que brindar el Estado a través de una capacitación constante y actualización. Por eso es que se implementan pues los consejos técnicos escolares que deberían de ser para eso y en el caso de esta formación, pues se les da prioridad a las escuelas normales públicas con la creación de estos planes en los cuales se busca que el maestro salga lo mejor preparado con estas estrategias, metodologías, toda esta parte de pedagogía, para que pues más adelante cuando egrese de estas escuelas normales públicas pueda entrar como docente y cumpla pues con todas estas
características de lo que es ser un docente de excelencia y puede impartir la educación en los términos que establece esta ley. Vamos a tener también pues esta actualización con evaluaciones diagnósticas. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar, bueno, vamos a estar haciendo evaluaciones a nuestros alumnos, pero también nos están evaluando a nosotros de qué manera estamos mejorando de manera continua la educación, así como también cómo estamos mejorando nosotros como profesionales de la educación. La carrera magisterial, en este caso, pues va a haber una ley que regule el sistema para la carrera de las maestras y los maestros y que para aquellos que van a ingresar con funciones de docentes, directivas o de supervisión, pues cuenten con toda esta preparación, las aptitudes, los conocimientos y las aptitudes necesarios para poder ingresar ya a tener pues estos trabajos. Y para ello, pues actualmente sabemos que se encarga USICAM, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en el cual hay procesos de admisión, promoción vertical, promoción horizontal, reconocimiento a la práctica educativa, cambias de centro de trabajo y demás. Y estos procesos tienen que ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Se va a dar el fortalecimiento a las escuelas normales públicas porque pues el Estado tiene que preparar a los mejores maestros y maestras que van a estar garantizando esta educación y darle ese interés superior de las niñas, niños y adolescentes. La infraestructura que debemos de tener o que el alumno tiene que tener, tiene que estar, en este caso, garantizada por el Estado al darnos los recursos necesarios para poder impartir esta educación de calidad, de excelencia, porque pues van a existir materiales en los cuales si nosotros no contamos con buenas instalaciones, aparte de que el alumno puede correr riesgo por alguna cuestión estructural, el alumno pues tiene que tener las condiciones para sentirse en un espacio seguro, tener los materiales como son los libros de texto gratuitos, butacas, pizarrones, el también acceso a la tecnología, ya sea en este caso computadoras o por lo menos un aula de computación y todo esto que lo acerque pues a lo que ya nos estaba diciendo esta ley en el documento original, que también se va a preocupar por la parte del desarrollo de sus capacidades físicas, emocionales, eh, y pues también al acceso a este derecho al acceso a la información y la tecnología. Y nosotros pues también tenemos que estar supervisando pues que tenga el alumno pues estas condiciones necesarias para poder recibir esta educación y pues nosotros también el poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, porque si nosotros no contamos con esos recursos pues va a ser más difícil el que les enseñemos determinado contenido, ya que dentro de los programas, pues vienen proyectos que a lo mejor nosotros, si no contamos con ese material, pues los vamos a tener que adecuar, vamos a tener que modificar la manera en que lo vamos a aplicar o con otros materiales o cambiar los proyectos, pero el Estado debería de garantizarnos pues estos recursos materiales y también, como nos mencionaba el documento, incluso hasta esta parte de comedores comunitarios, porque pues son necesarios dentro de las escuelas y quienes están más desfavorecidos. Y los planes de programa pues van a estar determinados por el Ejecutivo Federal, donde se van a establecer pues estos principios rectores, los fines, los criterios y estos objetivos que tiene que tener la educación inicial, básica y normal. Los planes y programas van a estar dentro de esta perspectiva de género, en los cuales van a incluir la ciencia, las humanidades, matemáticas, lectoescritura, historia, geografía, civismo, filosofía, lenguas indígenas y extranjeras, educación física, artes, música, vida saludable, educación sexual y ambiental. Es decir, todos estos conocimientos de los que puedan el alumno aprender y pues tenga esta formación
integral y que todas estas esferas que rodean pues al ser humano. En el caso de estos criterios de la educación, va a ser la educación laica, científica, democrática, nacional, de convivencia, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. La educación que imparta el Estado, es decir, la educación pública, pues tiene que ser una educación gratuita. La ciencia, la innovación, es este derecho a beneficiarse del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y para ello también el Estado pues va a apoyar en esta investigación e innovación. Para quienes imparten esta educación de manera particular, escuelas privadas, tienen que hacerlo desde el cumplimiento de estos fines y criterios que establece la ley. Y quienes, las universidades que tienen esta autonomía, pues van a ellos a autogobernarse, pero tienen también que llevar a cabo pues lo que establece la ley y pueden ellos investigar, fijar sus planes de estudio y administrar su patrimonio, pero también tienen que estar dentro de la ley. Entonces, esta es la información referente al artículo tercero. Ya revisamos el documento original, ya ustedes escucharon qué es lo que menciona. En este caso, ya ayer se los había yo explicado de manera resumida y ahorita pues volvemos a dar un repaso para que quede pues mucho más claro. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta y si no, pues continuamos con el siguiente tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden escribirlo. Ok, entonces vamos a continuar. El siguiente documento, el siguiente tema es la Ley General de Educación. En el artículo tercero nos dicen que es este derecho a la educación, pero ahora en la Ley General de Educación nos van a decir cómo, por qué, dónde, cuándo, quiénes van a ser quienes garanticen este derecho a la educación. Y para ello, pues vamos a ver que hay información que se vuelve a repetir, porque les digo, digamos que es como el complemento. Entonces, vamos a tener diferentes títulos dentro de dentro de la Ley General de Educación. Ahorita vamos a revisarlo de igual manera, resumido, y como les había comentado, vamos a revisar el documento poco a poco de manera completa y nos vamos a llevar 3 sesiones más o menos. Bien, entonces, en este título primero de la Ley General de Educación, vamos a encontrar pues la descripción de este derecho, donde nos dice nuevamente que es obligatoria la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En este caso, dentro del documento, lo vamos a revisar el día, bueno, en la próxima reunión, el día viernes, vamos a revisar el texto original y aquí hay que tener claro que la educación obligatoria en el documento nos menciona que tienen que recibir esta educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es decir, aquí no menciona educación inicial, porque en el artículo tercero sí lo menciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un apartado, hay un párrafo donde complementa pues esta oración y menciona que aparte de lo que diga la Ley General de Educación,
se le suma lo que dice el artículo tercero. Entonces, en este caso no es uno ni otro, sino que dice lo que dice esta ley sumándole lo que dice el artículo tercero. Entonces, son ambos. Y por lo tanto, si el artículo tercero dice que la educación obligatoria va a ser la educación básica que contempla los niveles educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, pues en este caso también la educación obligatoria va a ser considerada desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, aunque les digo, hay un párrafo donde digamos, lo omite, pero tienen que considerar esa la respuesta. Ahora, la educación, ya vimos que va a tener estas características que son seis, estos principios. Y estos principios es educación obligatoria. Aquí, dependiendo cómo les hagan la pregunta, les decía yo que en el caso de la Ley General de Educación, incluye la palabra obligatoria y ya después describe nada más estas otras cinco. Entonces, los principios de la educación son seis, a menos de que se los incluyan, pues ya nada más seleccionarían estos cinco. Y la educación va a ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En este caso, para poder recordar los principios, les comentaba yo a mi otro grupo que ustedes pueden utilizar una nomotecnia, pueden utilizar eh, los acrónimos para que puedan recordar pues las iniciales de estas palabras y ya después recordar pues la palabra que es. Entonces, en este caso les comentaba yo que pueden utilizar las iniciales de O de obligatoria, la U de universal y inclusiva. Hay una marca o hay una telefonía que se llama OWI, que es de Grupo Salinas, y en este caso, OWI, pues les hace, en este caso, recordar a estas iniciales. Ya nada más, pues sería que digan en O va obligatorio, en U universal, en I inclusiva. Y para recordar pública, gratuita y laica, yo les decía que fonéticamente podrían recordar la palabra de peje lagarto. Peje lagarto, ¿para qué? Pues P de pública, G de gratuita y la de lagarto de laica. Entonces, de esa manera, OWI, la compañía, y PG Lagarto para recordar el orden y pues estas palabras. Entonces, de esa manera, ustedes pueden recordarlo o la manera que ustedes quieran para que se les haga mucho más fácil. Si no tienen ningún problema en recordar el orden así completo, cada palabra por palabra, pues sería mucho mejor, pero para mí se me hace más fácil de esa forma. Entonces son seis. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Se establecerán condiciones que incluyan becas, programas, libros y materiales, medidas y presupuesto. Como ya vimos en el artículo tercero, nos mencionaban que el Estado tiene que garantizar la infraestructura y demás materiales u otras cosas que sean necesarias para garantizar esta educación de calidad y que todos puedan tener acceso a ello. Eso pudiera incluir el que se creen comedores comunitarios, el que existan incluso algún transporte que pueda trasladar a los alumnos de una comunidad rural, la mejor al centro de su municipio sin ningún costo, o todo lo necesario dependiendo la ubicación de esa institución. Y también por eso es que existe, por ejemplo, INEA, es por eso que existe CONAFE, es por eso que existen pues estos comedores comunitarios, ahora las becas y todo lo que pueda pues ayudar a ofertar esta educación gratuita y obviamente los recursos necesarios para impartir la educación integral y de calidad. Y por lo tanto, pues ya vamos a tener en cuenta que pues el Estado tiene que garantizar esto. De la nueva escuela mexicana, que es el proyecto que actualmente se está implementando para llevar a cabo pues esta educación integral. ¿Qué es lo que nos dice?
nos dice que se va a colocar al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se va a impulsar el desarrollo humano integral, el humanismo, el pensamiento crítico, las artes, la ciencia, los valores y los derechos humanos. Se fomentará la identidad, la interculturalidad, la responsabilidad, la participación y cuidado del medio ambiente. Contribuir al desarrollo integral de los educandos. Se va a promover el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, la paz, la participación y la pluralidad. La educación que imparta será democrática, nacional, humanista, promoverá el respeto social y ambiental, inclusiva, equitativa, intercultural, integral y de excelencia. Lo que busca la educación de la nueva escuela mexicana se resume en las palabras de educación integral y de excelencia, también que la educación tiene que estar contextualizada, educación integral y de excelencia, esta educación que tiene que ser contextualizada, es decir, basada en la realidad de las niñas, niños y adolescentes, de nuestros alumnos que estén frente a nuestro grupo dentro de nuestra escuela, y también que busquemos esta transformación social, es decir, que ellos se preocupen por los problemas de su entorno, que adquieran conocimientos de su entorno y también pues que apliquen estos conocimientos que están aprendiendo dentro de las escuelas, que no nada más se queden algo teórico e inservible para su vida, sino que ellos pues puedan ver de qué manera se utiliza y se preocupen por estos problemas. Y de igual manera que puedan acceder, disfrutar de lo que su comunidad les pueda enseñar o aportar. En este caso, pues puede ser la utilización de los recursos con los que cuenta, la cultura, sus tradiciones, los conocimientos, los oficios, es decir, que también la comunidad y todos sus demás integrantes se preocupen porque el alumno pues también aprenda. Se considera el pensamiento matemático, crítico, filosófico, histórico, expresión oral y escrita, conocimiento tecnológico y científico, habilidades socioemocionales, artísticas y físicas. La evaluación será integral e informar resultados a educandos y sus tutores. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y normal, y los planes de estudio y programas contendrán lectoescritura, artes, matemáticas, ciencias, educación física, civismo, historia, tecnología, educación sexual, lengua extranjera, vida saludable, la parte socioemocional. En este caso, nosotros, dentro de esta nueva escuela mexicana, vamos a entender también que, como nos menciona aquí, nosotros vamos a dar esta parte de los conocimientos del tronco común o fundamentales de educación básica o de educación media superior, pero también nos tenemos que preocupar por esta parte socioemocional y todo aquello que el alumno pues esté viviendo a lo largo de toda su vida, o mientras aparte de ser alumno, pues también le está afectando, es decir, sus problemas sociales, sus problemas familiares, sus necesidades, sus intereses, y por lo tanto, pues a ellos, pues decirles de qué manera nosotros los estamos preparando para la vida. Recuerden también que vamos a considerar sus diferentes, eh, en este caso, proyectos de vida que a ellos quisieran desarrollar, y decirles de qué manera lo pueden hacer y que pues conozcan que hay consecuencias también de sus actos, que cada paso que dan, cada cosa que hacen, pues tiene un efecto positivo o negativo, y a través de ello que vayan desarrollando este pensamiento crítico, esta autonomía, y pues más adelante puedan cumplir con sus objetivos. Nosotros, dentro del sistema educativo nacional,
va a estar formado por alumnos, docentes, autoridades, materiales, escuela, programas, consejos, es decir, todo aquello que esté involucrado en la enseñanza y aprendizaje del alumno. La educación se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Estos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas lo vamos a ver más adelante en el documento original. La educación responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país. Se fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva. La edad mínima para ingresar al nivel preescolar es de 3 años y para nivel primaria 6 años cumplidos al 31 de diciembre. Nosotros, dentro de esta parte que nos dice que la educación tiene que responder a toda esta diversidad, como les menciono, tiene que poder adaptarse, se tiene que contextualizar. Debo de ver qué características tienen mis alumnos, qué capacidades, qué conocimiento previo, qué ritmos, estilos de aprendizaje tienen. ¿Para qué? Para que esta educación pues sea significativa para ellos, sea de excelencia. Y no nada más es impartir por impartir contenidos o pues tratar a todos de la misma manera sin considerar pues estas adecuaciones que nosotros tenemos que hacer. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esto de la educación, como ya les mencionaba, en el documento que viene resumido del artículo tercero, son cosas que les van a preguntar. Entonces, una de las preguntas que les van a hacer es, ¿qué niveles comprenden la educación básica? Entonces, ustedes tendrían que seleccionar la opción donde diga educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y equivalentes. Estas variantes vamos a revisarlo en el documento más adelante. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación. El Estado va a garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros. Nosotros tenemos que contemplar también todos estos tipos de alumnos con los cuales vamos a trabajar en algún momento. Recuerden que el artículo tercero nos dice que nosotros tenemos que garantizar el acceso o el Estado, pero nosotros, al ser servidores públicos de la educación, nosotros también tenemos o aplica pues esta obligación. Entonces, nosotros en ningún momento les podemos negar bajo ninguna circunstancia el derecho a la educación. Por lo tanto, si en algún momento nos toca trabajar con alguna persona de una comunidad indígena que sea migrante, que sea afromexicana, que tenga, digamos, estas características, nosotros pues tenemos que buscar cómo garantizar también este disfrute de su derecho. Y por lo tanto, nosotros, si es necesario actualizarnos, aprender algo nuevo, utilizar una estrategia distinta, pues lo tenemos que hacer, pero quitarnos ese miedo a que si algo no sabemos, pues nosotros le negamos el derecho a la educación a un niño. Les decía el ejemplo ayer, si un niño es ciego, pues nosotros vamos a tener que darles instrucciones en braille. Tenemos, si es sordomudo, pues tenemos que aprender lenguas de señas mexicanas. Si nuestro alumno es migrante y habla otro idioma, pues vamos a tener que buscar la manera de traducirle y de darles instrucciones o también de entenderle.
pero todo eso, pues nosotros ya lo tenemos que hacer dentro de esta normativa que pues nos los pide. Se va a promover un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales. Identificará, identificar, prevenir, reducir las barreras y eliminar prácticas de discriminación y exclusión. Nosotros como docentes también tener cuidado de, pues no también utilizar apodos, no burlarnos, no reírnos, poner orden, poner límites, que no se burlen cuando alguien quiere participar y no sabe y se equivoca. Entonces, todas esas cosas, recuerden que pues actualmente ya no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque es parte de violencia psicológica, es parte de violencia física, es parte pues de estos actos de discriminación y de exclusión que pues van en contra de sus derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Y pues nosotros también tenemos que fomentar los valores y sobre todo pues también que seamos congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Se va a instrumentar acciones y realizar ajustes razonables y otorgar apoyos. En en esta ley nos hablan también de que cuando tengamos alumnos con ciertas necesidades especiales, tenemos que buscar la manera de hacer estos ajustes razonables y otorgar apoyo adicional. Nosotros, al otorgar este apoyo adicional, no estamos cometiendo actos de discriminación ni de exclusión, simplemente estamos sabiendo que esas personas necesitan un poco de más apoyo a diferencia de un alumno regular, en el cual pues nosotros siempre y cuando sea el objetivo de realizar esta mejora continua de la educación y que ellos pues adquieran todos estos conocimientos de manera integral, y el máximo el máximo desarrollo de todas sus potencialidades, pues nosotros vamos a poder hacer esas acciones. El sistema educativo nacional nos dice también que va a facilitar el aprendizaje del braille, de lengua de señas, atención a las discapacidades y aptitudes sobresalientes. En este caso, pues también nosotros, como les decía, pues nos tenemos que capacitar y preocupar. Y de igual manera, si un alumno es sobresaliente, pues de igual manera se le va a dar el apoyo para que pues pueda, en este caso, incluso pasar a un siguiente grado o nivel si fuera necesario, porque se está detectando pues esas aptitudes sobresalientes. La Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar de la educación básica y normal. El calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos. En este caso, esto es importante aprendérnoslos también de cuántos días debe de contener como mínimo y como máximo. Y también, pues recordar que dentro del calendario, pues va a venir establecidos los días de consejo técnico escolar, así como la fase intensiva y la fase ordinaria. De la revalorización del magisterio, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social. Se constituirá el sistema integral de formación, capacitación y actualización. Las promociones en la función y en el servicio se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En este caso, les mencionaba, pues sabemos que actualmente es USICAM. De los planteles educativos, los muebles e inmuebles deberán de cumplir con la calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad y demás características necesarias para que sean seguras y con las mejores condiciones para ofertar pues esta educación. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas. Para el mantenimiento concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales
y de manera voluntaria madres y padres de familia. Es decir, también para esta parte de mantenimiento puede estar a cargo del gobierno federal, pueden preocuparse los gobiernos de los estados, los presidentes municipales o también voluntarios, pueden ser voluntarios de la comunidad, dentro de los que forman parte de la comunidad escolar y también siempre y cuando que no se cometan estos actos que van en contra de lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, que no cometas actos de corrupción en el cual también desvíes recursos y demás cosas que más adelante pues vamos a revisar en esa Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tendrá como eje central de la mejora continua, tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. Contribuirá a la mejora continua con base en las disposiciones aplicables en la ley y se establecerá el sistema de mejora continua de la educación. Permítanme tantito, déjenme tomo agua porque ya se me resecó la garganta. Bien, en este caso nos decían que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación sería la institución encargada de coordinar el sistema de mejora continua. En el año anterior, en este caso ya Mejor Edu, pues ya digamos que terminó de encargarse de esto y ahora pues se va a encargar completamente la SEP, ahora va a ser quienes realicen pues estas funciones, ya que pues Mejor Edu, en este caso pues ya no, ya desapareció y por lo tanto pues ya todo esto se va a encargar y ahora sí completamente a manos de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros, dentro del federalismo educativo, nos mencionan que corresponde a a la autoridad federal los planes y programas, el calendario escolar, los libros de texto, las normas de control escolar, lineamientos generales en materia educativa. Corresponde a la autoridad estatal prestar servicios de educación básica y normal, proponer contenidos regionales, autorización a escuelas particulares, así como vigilar el cumplimiento de normas y lineamientos. Corresponde a la autoridad federal y al Estado en conjunto programas de actualización y capacitación, participar en procesos de admisión y promoción de docentes, asesoría y acompañamiento y propiciar entornos saludables. Y corresponde a los municipios prestar servicios educativos de cualquier tipo, mantenimiento de los planteles, coadyuvar en el servicio de luz y agua y convenios con autoridades estatales y federales. Del financiamiento de la educación, el monto anual en financiamiento no podrá ser menor del equivalente del 8% del PIB y el 1% será para la educación superior y la investigación científica y humanística.
Administrar en forma transparente y eficiente los recursos para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas operativos básicos y propiciar las condiciones. Llevar a cabo programas compensatorios con recursos específicos a aquellas entidades federativas con mayores rezagos. De la corresponsabilidad social. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad la inscripción de sus hijos en escuelas públicas y conocer a sus docentes, programas, criterios de evaluación y participación en las asociaciones de la escuela. Son obligaciones hacer que sus hijos reciban educación, colaborar con la escuela, participar en el proceso educativo y acudir a las reuniones. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto representar a los tutores y colaborar en el mejoramiento y labor de la escuela. En esta parte de la corresponsabilidad del título noveno, sobre todo es importante recordarlo, porque de este título noveno, de esta corresponsabilidad social, es de lo que nos van a preguntar en el examen, pero lo vamos a ver en el documento original en estas próximas sesiones. Se integrarán consejos de participación social, escolar, municipal, estatal y federal para coadyuvar con la escuela. Los La educación superior y en su caso de media superior deberán prestar servicio social incluyendo tutorías y acompañamiento a estudiantes. Los medios de comunicación masiva de conformidad con el marco jurídico que le rige contribuirán al logro de los fines de la educación. De la validez y certificación. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República. Los estudios realizados en el extranjero podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación y la Secretaría podrá expedir constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales de algún grado. De la educación impartida por particulares. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades y deberán obtener autorización oficial. En ningún caso el cobro de colegiatura será motivo la retención de documentos personales y académicos. Deberá contar con personal acreditado, planes y programas e instalaciones adecuadas. También deberán otorgar becas a por lo menos el 5% de su alumnado y brindar la información que soliciten las autoridades. De la educación impartida por particulares también, las autoridades llevarán a cabo acciones de vigilancia por lo menos una vez al año. Es decir, pues también les van a hacer auditorías. Son infracciones suspender el servicio sin justificación, no utilizar los libros de texto, expulsar o rechazar alumnos con discapacidad, condicionar el servicio a la compra de materiales o uniformes e incumplir la normatividad. Las sanciones podrán ser multas, revocación de la autorización e incluso la clausura del plantel. Entonces, de manera general, de manera, pues resumida, vamos a encontrar todas estas características que tiene que tener el derecho a la educación, así como también todos los agentes que participan en ella y pues cada una de las funciones que van a tener los docentes, los padres de familia, los alumnos, las autoridades, las instituciones y pues todo lo que se requiere para ofertar pues este derecho a la educación. Entonces, de este documento, ¿tienen alguna duda de acerca de lo que ahorita comentamos? Y si me indican cuál es, si fuera así.
¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Ok, entonces, este sería el segundo tema que nosotros vamos a estar revisando. Como les comento, esta Ley General de Educación es extensa. ¿Por qué? Porque son 79 páginas, si no me equivoco, del documento original. Y tenemos que revisar apartado por apartado, porque en este caso, de esta Ley General de Educación, en el año anterior, en el proceso anterior, vinieron bastantes preguntas. Les preguntaban acerca de este derecho a la educación, obviamente de manera específica de los planes y programas, la nueva escuela mexicana, el plan de estudios 2022 o en el caso de media superior, el marco curricular común de educación media superior, pero todo pues surge de esta ley y por lo tanto pues tenemos que estudiarla pues lo mejor posible y de manera más completa, porque de cualquier parte del documento nos pueden preguntar, entonces saber, por lo menos haberlo escuchado, que en algún momento lo mencionó uno de estos documentos y hacer memoria, a ver dónde lo escuché, qué es lo que decía y poder identificar la respuesta correcta. Nosotros en el examen pues tenemos que poder no como tal memorizarnos la información, pero sí comprender si es cierto lo que dice esa pregunta, de dónde salió esa información, de qué documento, y nosotros obviamente hacer la interpretación para poder aplicarla de la mejor manera y solucionar ese problema del cual nos estén pues preguntando o dando el ejemplo. Entonces, de esa manera lo vamos a estar haciendo. Ahorita solamente, pues lo vamos a dejar aquí. El material que ustedes ya están viendo aquí en pantalla, lo tienen ya en la carpeta de material de estudio. También les voy a agregar el documento original por si quieren ir revisándolo. De igual manera, pues lo encuentran en internet, que es la Ley General de Educación. Pero en este caso, pues yo ya la había yo leído pues de manera completa, yo ya me chuté todo este documento, pero pues yo ya les voy a decir en las siguientes sesiones, lo vamos a leer nada más las cosas específicas de ese documento, pero de manera completa, pero no todas las 79 hojas, porque sí es pues bastante y sí es un poco aburrido, digamos, pero sí lo tendrían que ustedes leer en algún momento para conocimiento legal. Y por si en algún momento ustedes les dice su directivo o algún padre de familia o algún alumno, pero ¿por qué, profe, me está pidiendo tal cosa? O si ustedes pueden, dicen, exigir o hacer valer su derecho de algo, pues ahí dicen, ah, pues por eso te estoy pidiendo tareas, por esto te solicito que venga tu papá. Entonces, todas esas cosas, pues conocerlas ya para la parte, pues práctica de nosotros, de nuestras funciones como maestras y maestros. Entonces, pues esto sería hasta donde avanzaríamos el día de hoy. Ya en la siguiente sesión del día viernes, pues continuaríamos con esto. Ahora, otra cosa que les quería yo comentar antes de,